Esto pasó en Santos Pecadores. Volvimos al dial que nos vio nacer también, a Santos Pecadores. Claro, ¿sabes qué? Yo estaba pensando que justo vamos a cumplir un año, Mire de la usted. primera entrevista aquella. Qué Claro, bien, claro. muy bien. Sí. Sí. Bueno, Así Linda que, nota, bueno. Mira lo que sucedió luego. mire cómo terminamos. No. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo? No, re bien. Terminamos muy bien, doctora. Sexta ola, pero Termi- bueno, no pasa nada. Terminamos. Sí, no sé, yo... Vamos a presentarla para aquellos que están ahí en el dial, la doctora Trinidad Albornoz. ¿Le puedo decir jefa de cardiología de Sagrada Familia o es otro puesto? No, tanto no, puede ser coordinadora, ¿no? De la planta, eso Bueno. sí, estoy a cargo de la internación. Bien. De esa parte sí. Coordinadora entonces Sí. de la parte de internación de cardiología de Sagrada Familia. Mientras le quiero mandar un saludo grande a la peña oficial de Independiente de Muy bien. Castelldefels, Muy bien, Vamos arriba, Roque, Matías Kirchner. Muy bien. Doctora, tema del día de hoy. Tema del día de hoy. Bueno, vamos a hablar del asma bronquial. Cuidado. ¿Recuerdan que la última vez hablamos, no la columna anterior, sino la de la semana anterior, habíamos hablado de lo que eran las neumonías, y entonces un poco siguiendo ahí en los cuadros respiratorios, preparé este tema. Bien. Entonces, el asma bronquial, lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad respiratoria, por supuesto, pero que es una enfermedad crónica, que sí que tiene reagudizaciones o va teniendo periodos agudos, pero tenemos que saber que es una enfermedad crónica. El asma Ok. es el que tienen el cartuchito de Family Game y hacen... Claro, por eso siempre que los asmáticos van como preparados, porque no solo, hay algunos que ya vamos a ver un poco la diferencia, que se trata la crisis, o sea, el momento de que tiene una crisis aguda, y hay otros que cada día tienen que ir haciendo los inhaladores para broncodilatar y evitar que estas crisis sucedan. Entonces, que lo primero que decimos es esto, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas, fundamentalmente de los bronquios. Sí. O sea, si nosotros nos imaginamos el árbol bronquial, o sea, son los pulmones, con dos cosas importantes, digamos, que están dentro del tórax, y por dentro van toda una serie como de tubitos, que son los bronquios, y que van derivando todavía más abajo hasta los alvéolos, que la otra vez que hablábamos de neumonía, Sí. hablábamos que había una inflamación de los alvéolos, que es donde Sí. se hace el intercambio gaseoso. Pausa. Donde ¿Por qué entra- siempre me cambian los títulos ustedes, los médicos? Yo siempre lo entendí como alveolos y ahora es alvéolos. Y siempre entendí como Bueno. síndrome y ellos le dicen síndrome. Síndrome. Pero la zamputa, ¿por qué hacen esto los médicos? ¿Sabés qué tiene Es que depende ver de dónde también crecieron. con Los del sur con hablan de una manera. Con el lugar, porque por ejemplo yo en Argentina siempre decía endoscopía y acá Claro, dicen endoscopia. endoscopia. ¿Viste? Te cambian las cosas. Y acá Rumanía. Sí, y nosotros y decimos Homer. Rumania. Y Homer... Bueno, pero eso no es la situación, señor. Sí, son los acentos. Bueno, Bien, yo perdón. intento adaptarme como al lugar donde estoy, ¿no? Bien, muy Entonces bien. acá decimos alveolo. Sí, y decimos taca-taca Entonces, también. Sí, cuidado. Y le decimos tacataca. ¡Y ala! Ya Yolo. Bueno, por favor, que continuemos. Sí, no, ya intentamos hablar de tú, el vos es un poco violento. Pero bueno. Quiero hacer en una fin. pregunta sobre el tema, no voy Sí. a dispersarme. Bien. Lo prometo, o lo intentaré. Entonces, lo que vemos en las películas, porque dijiste que es una enfermedad crónica, pero lo que vemos en las películas del pibe que tiene el inhalador y en un momento lo mira y dice, no, yo puedo con esto, tira el inhalador y entra a correr y hace lo que... Es se mentira, muere. entonces, porque uno lo necesita realmente Y- crónicamente, no es que lo supera por una cuestión psicológica. Claro. Sí, ¿qué pasa? Como es una enfermedad crónica, pero que tiene reagudizaciones, lo que nosotros podemos, en algunos casos, según la severidad del cuadro, es evitar la medicación cada día y tratar la crisis. Esto de Ok. las películas es un poco sobreactuado, porque si se produce la crisis y hay inflamación, realmente hay mucha falta de aire. De hecho, el síntoma es la disnea, ¿no? Uno tiene como esa sensación de ahogo Sí. y como esos pitidos, que es como, y sabes que hay como un ruido inspiratorio de la respiración, De que apenas es pasa el ese aire. paso de aire. Entonces, ¿qué hace el chufi chufi este? ¿Cómo se llama? El Chufi, inhalador. chufi, taca, taca, Cuidado. chufi, chufi. Cuidado porque el Diego también Es- tenía es- un chufi chufi. Chufi chufi decía mi mamá.
Bien. Ese inhalador es un broncodilatador, o sea, lo que hace es abrir el bronquio Ok. y desinflamar la pared, entonces corta la crisis. Entonces, ¿qué pasa con esta patología? Puede diagnosticarse o en la infancia o bien en la adultez. Muchas veces pasa que de hecho supongo que siempre uno tiene un amigo o alguien que habrá escuchado del asma de la infancia, Sí. que tiene que ver un poco con el desarrollo de la parte respiratoria, que pasan como periodos que necesitan los inhaladores y después que pasan los 10, 12, 13 años, ya como que se maduró mejor su vía respiratoria y nunca más tuvieron una crisis. Sí, Yo me total. acuerdo Es de el un asma primo. de la infancia. Sí, Yo tengo muy un primo, común. tengo un primo que cuando era chico yo me acuerdo de ir a la casa y encontrar el inhalador, justo al lado del Super Nintendo, y que tengo la imagen. Y que ahora de grande no lo vi nunca más usarlo. Pero No, nunca más, sí, ¿eh? pasa mucho, pasa por esto, ¿eh? Es un poco por las etapas. Como también es una enfermedad que tiene que ver muchas veces con las alergias, está mediada por la inmunoglobulina E, Ah, entonces ujú. es como que el cuerpo reacciona frente a qué, frente a diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser los pelos de los animales, de los gatos, de los perros, los ácaros. Por eso siempre los asmáticos están con un poco más atacados, como se dice, cuando hay cambios de estaciones o en la Claro, primavera, con el primavera. polen. Es O sea, una también enfermedad que debe haber incluso, no sé si tiene el dato, pero es muy específico, pero debe haber más asmáticos en ciertas áreas del mundo que en otras, entonces, imagino. bueno, sí, también, porque por el clima, ¿no? Claro. O por el cambio del clima también, o por alérgenos a los que uno se expone. Por ejemplo, hay gente, esto que te digo, de los pelos de las mascotas, no es para todos, o del polvo, cuando limpias, esas cosas, hay gente que empieza como hiperreactividad a estornudar o a tener las crisis. Eso por otro lado, digamos, tiene mucho que ver con una parte alérgica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Lo ¿Cuáles? primero, dificultad para respirar, la persona siente como una sensación de ahogo, ruidos torácicos como de sibilantes que no solo se escuchan con el fonendo, sino que si uno tiene al lado en crisis un asmático se escucha. Pueden a veces tener dolor torácico, porque como hay inflamación el tórax duele, Claro. y pueden tener tos, que es la característica que tiene la tos es que es una tos seca, digamos, no hay expectoración porque no es una tos por infección, sino que es una tos por inflamación. Claro. Por eso es seca, no es húmeda. Entonces, ¿cuál es un poco lo que hablábamos al principio? ¿Cuáles son las causas? En la infancia está muy asociado a la hipersensibilidad y a las inmunoglobulinas C, que son reactivos que producen alergia, es como nuestros propios anticuerpos que tienen como una reacción exagerada a algo extrínseco, como lo que hablábamos, ¿no? El polen, los irritantes. Y las idiopáticas, que no hay una causa que lo justifique, que en este caso son mucho más frecuentes en los adultos, que es mucho más raro un asmático que debute en la edad adultez, pero es otra de las clasificaciones. Lo normal es que los adultos cuando tienen asma tienen asociación además de que tienen pólipos nasales o tienen alguna sensibilidad especial a algún fármaco como son los antiinflamatorios, como que tienen otras cosas asociadas a esta hiperreactividad. Mirá, al 672-820-912 nos escribe la gente y nos dice el doctor Tuta. Anotame en esa, la de la niñez, ¿eh? Parece que acá él también Bueno, usó tuvo inhalador. todo, ¿viste? Tuta. Tuvo todo. Pero amortizó la obra social de una manera. Bien paga esa obra Sí. social. Sí. Frankenstein. Está bueno que una de las cosas por la cual suponemos que ya forma parte de su pasado y que ya no lo tiene, que Tuta pasó el COVID hace poco, Sí. y normalmente los asmáticos, el COVID les afecta bastante, porque Claro. como ya hay una patología y una hiperreactividad. Pero ¿y el corren virus en menos sí también? afecta más. ¿Tienen menos capacidad aeróbica? Porque en el partido que jugamos de fútbol, No sabes cómo corría. Tutan corrió un montón. Sí, a veces te pasa esto que cuando qué se se ríe? exige demasiado puede tener esos episodios como de falta de aire. Muchas veces cuando hacen deporte necesitan el inhalador para Sí. broncodilatar y tener un poquito más de resistencia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo? Lo fundamental es, primero, clínico. La crisis es muy fácil. Cuando un paciente está con una crisis asmática, ya te digo, ni siquiera necesitas el fonendo. Viendo cómo se comporta Claro. y escuchando desde afuera te das cuenta.
Y cuando son crónicos, lo que se hace es una espirometría, que es una prueba que mide la capacidad funcional. ¿Es la que me dice? soplar. No. Ah, no. Es una ergometría. Ah, ok. Eso es para mirar el corazón. ¿La espirometría es la del EPOC también? Sí, es Ok. lo mismo. Ah, Es mirá. una prueba funcional respiratoria, que Ok. lo que hace es tenés que, bueno, es un poquito más complejo, ¿no? Pero te hacen como hacer inspiración, expiración, soplar, mover unas bolitas, digamos, y eso lo que traduce es la capacidad pulmonar que tenemos, ¿no? Ok. Entonces, Yo creo que tengo eso. 2 pulmones. que tenés que, Algo de... Porque me canso. bueno, que podés tener alguna... Sí. Bueno, a veces el COVID siempre puede piensa que dejar tiene como todo. secuela. Puede ser la alimentación Siempre igual. tiene todo el tipo. Tiene que ver mucho. Quiero Sí, porque sí, sí. todo lo que digo Lo buscó en le Google. resuena. Pasa que lo buscó en Google. Le queda un poco tiempo Sí. de vida. Sí. Seguro Y que encima encontró. que es un poco hipocondríaco, Sí, se le sí, suena sí, sí. todo lo que le Todo, cuento. todo. Pobre. Yo sé que él sufre mi columna. Sí. Yo creo que Pero tengo bueno, eso. esta no es una patología tan poco feliz y tan grave como otras que he contado. No, No, pero- lo otro, otra de las pruebas es que se hacen las pruebas de la alergia. Entonces se hacen como unas punciones y te Sí. inoculan en la piel y Sí. según cómo reacciones sabemos a qué Puntitos en el tenemos- brazo. Exacto, a qué tenemos alergia. Y entonces, por último, vamos al tratamiento. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, dividimos en dos partes. El que necesita tratamiento crónico va a llevar broncodilatadores para evitar las crisis. Ujú. Normalmente lo que se utilizan son corticoides. Pero Los solamente se corticoides usa cuando tiene la producen- crisis. No es que se usa todos los días a tal hora. No es como una medicación. Depende Ok. cómo lo necesites. Es decir, la Si situación sos un te lo pide. crónico, claro, si sos un asmático crónico severo, es decir, que tenés crisis reiteradas y que ya está chequeado que tenés una hiperreactividad bronquial exagerada y que lo necesitas, se da como profilaxia. Entonces te levantás, te haces Ya. un puff, por ejemplo, por la mañana, uno Claro. por la noche. Y un pucho. Eso son unos de los enfermos. Para Después compensar, tenés- ¿viste? Y un pucho. O sea, el puff y después se prende un pucho. Y después tenés los otros que no necesitan medicación porque igual tienen una crisis, no sé, cuando cambia el clima o tienen una crisis esporádica cada meses. Entonces a esos les enseñás a tener en el bolsillo, por ejemplo, un broncodilatador y si tienen la crisis, se hacen el inhalador. O si, por ejemplo, tienen, no sé, uno ya sabe que en primavera hace crisis, pues haces tratamiento de una semana, por ejemplo, puntualmente cuando sabes que sos más propenso a tener las crisis. Esto depende de qué tipo de asma tengas. Y lo más importante de saber que esto es una enfermedad que empeora muchísimo con irritantes, o sea, el tabaco, por supuesto, Claro. hay que completamente desestimarlo, por supuesto, y evitar estar en ambientes donde haya mucha contaminación ambiental o donde haya mucha polución o donde haya mucho polen y este tipo de cosas que son irritantes. Ok, acá una nos pregunta que no tiene nada que ver, pero pregunta, ¿tomarte un paracetamol antes de jugar te hace correr más? Bueno, No, respuesta no. Carrie, no. bien igual, ¿eh? No, No. porque primer punto, el paracetamol es un antiinflamatorio. Ujú. Por tanto, si tenés algún dolor, te puede ayudar en ese dolor. Claro. Pero esto Claramente, pensado- como esto- cualquier antiinflamatorio. Y esto pensado de que por ahí, viste, lo que nosotros llamamos cargar los músculos, de que el paracetamol sirva para no cargar los músculos con tanta facilidad. Capaz que lo entiendo por ese lado. Es que no se toma como profilaxis, Claro. digamos. Si vos tenés el músculo inflamado y te tomaste un paracetamol, lo más probable es que se desinflame y tengas menos dolor, por tanto corras mejor. Claro. Pero quiero decir, no es que No vas a antes, correr más, claro. no es un, ¿Por qué pones no es cara? un como- estimulante. ¿Por qué pones con Porque- cara en duda de lo que está diciendo No, la doctora que estudió? no por la Como doctora, diciendo, no. yo Mi cara- elijo no, creer. Estaba pensando No en otra es cosa. así. No, estaba pensando en cómo en el amateurismo también es la falopa amateur, ¿no? El bueno, paracetamol sí, antes de no- jugar. No, sabía, Es ¿eh? el doping. No la sabía esa. Yo tampoco. No la conocía Yo igual. tampoco, por eso Un me quedé día- pensando. Un día quiero que hablemos Hay de... ojo, Sí. hay como un efecto placebo Sí. que la gente Claro, eso fue un le montón. das una cosa y le decís, mira, con Con esto, esto, ¿sabes qué? Hoy la Eh. rompes. Y uno se lo cree, porque Sí. yo siempre termino un poco con lo mismo. Lo más importante
es la cabeza. Claro. Quiero decir, si nosotros estamos motivados mentalmente, seguramente las cosas nos van mejor. Sabés que, bueno, Andrés Tuta acá nos escribe, nos había puesto Atención, antes el que de doctor. chiquito le había pasado. Dice, Sí. nunca se hizo el test porque ya no le pasa, pero que de Claro. chico se le transformaba la cara por la falta de aire, dice. Bueno, Claro. hemos visto fotos de Tuta con otra cara del año pasado, pero era porque tenía 100 kilos arriba. Y ahora me escriben Neumoterol y salí a jugar. Después me No, contás. no ¿qué es no eso? receten cosas ¿Cómo va al a aire. decir? Bueno, el neumoterol es un corticoide, es un No, broncodilatador. pero ¿cómo va a No, pero recomendar corticoide ¿Cómo para salir a jugar al recomendar fútbol? corticoide? Por favor, Sí, paremos claro, esto. Pero por ahí a él se lo recomendaron porque ha hecho crisis de asma, pobre, Claro. dejémoslo. Claro. No, Bueno, no, un día no. quiero que me explique la diferencia entre paracetamol e ibuprofeno. Un día, Bueno. no hoy. Mira, la gente No, sigue mandando ahora el perfecto. WhatsApp. Le llamó la atención. No solo se meten paracetamol, conozco casos que se mandan Ibu o Diclo y cosas así antes de jugar. Antes de jugar. Están re chapa, boludo. Bueno, podemos hacer una columna como de AINES, que es una clasificación de fármacos donde está el ibuprofeno, el Bueno. paracetamol, el diclofenac, y hablar un poco de la... Ojo, Si no, ¿sabes qué? Si no, perdón. fomentar la automedicación, pero Claro. le voy a explicar un poco para qué se usa cada Claro, uno. está muy bien. Si no Bueno, se lo puede- hacemos la semana que viene. Dale, Dale, dale. dale. Si no se puede salir a entrenar y vas a rendir Claro, mucho más también. claro. Te va a doler todo mucho Como menos. todas las preguntas son de falopa para mejorar la vida Por cotidiana, eso. pregunta Sir William ¿Con Ventura. qué necesidad? ¿Por qué? Bueno, la gente que necesita evadirse de la Tuta vida. tuvo la crisis asmática de Sí. pibe y largó el aire hace poco. Qué Son mala muy gente. malos. Sí. Qué mala Son gente. muy malos. Recordemos que Tuta estuvo arriba de los 100 kilos hasta hace poco y ha bajado de peso. Y bueno, nada. Y sigue Una- escribiendo, mejor que Terolac. No, Basta de recomendar cosas. No, bueno, que Torolac también es de las No, familias de los doctora, AINES. por favor, le Por pido. favor, doctora, no demos Hacemos cosas. esta columna les va a encantar. Hacemos Sí. una columna de fármacos Por para favor. la semana que viene. En vivo y todos los conocimientos de la gente. Y no, que dio otra marca, ¿no? No, por favor. Que empieza con Phil, ¿no? No, que no. termina con Phil, no. No, Bien. por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y disculpe que se haya desbandado sobre el final. Se desbanda. desbanda. Bueno, chicos, buena semana. Nos vemos la semana que viene. Estoy en el piso. Muy Gracias, bien, Trini. Nos vemos. Buena semana. Beso grande. Beso. Buena semana. KW Radio.